Muy bien, ahora sí vamos a dar inicio. Primeramente, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Para este día vamos a estar abordando este tema referente a las perturbaciones naturales y antrópicas. Lo vamos a comprender desde la perspectiva de la educación ambiental, cómo se llevan a cabo lo que son las perturbaciones, los tipos de perturbaciones y cómo afectan a lo que son los ecosistemas. El objetivo que vamos a pretender con esta clase será analizar el concepto y definición de perturbación, como también su aplicación dentro de lo que es el campo natural y así también el origen antrópico de las perturbaciones. Para comenzar, me gustaría escuchar, antes de pasar de lleno a definir ciertos conceptos básicos, qué comprenden o qué podemos definir por una perturbación. ¿A qué se le viene la definición cuando hablamos de una perturbación? ¿Cómo podemos definir una perturbación? Podemos participar en el chat o habilitando el micrófono. ¿Qué es una perturbación? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Sí? Podría ser como una alteración, profe, que produce en alguna cosa. Excelente. Tiene mucha relación con alteración. Son palabras muy afines, perturbación y alteración. Muy bien. ¿Qué más? Porque de seguro hemos escuchado esta palabra, perturbación, de que está perturbado. A veces nos referimos a una persona cuando está en una situación alterada o en una crisis, que decimos de que está perturbado. Pero, ¿qué más? ¿Qué más podemos añadir a la palabra? ¿Qué más significará perturbación? ¿Sí? ¿Qué más podemos añadir? ¿Qué es una perturbación? Participemos. Jeffrey, Pérez Ramos, Cortés Rivera, Brian Domínguez. Kelvin, ¿qué más nos pueden añadir? ¿Qué es una perturbación? Muy bien, nos dice en el chat de que también se puede definir como un proceso de cambio. Excelente. Y cuando hablamos de una perturbación, podemos definirlo basados en lo que es el campo de la biología como un cambio explícitamente definido de un estado. En otras palabras, como nos vamos a referir a sistemas ecológicos, cuando hay un cambio, por ejemplo, hay una pérdida de una especie o pérdida de un grupo de especies de árboles por un incendio forestal, vamos a hablar de perturbación. Así también, dentro de lo que son las perturbaciones, que ocurren dentro de un sistema ecológico, estos van a cambiar el estado de conducta y comportamiento del sistema ecológico. Para poner un ejemplo del sistema ecológico, un bosque. ¿Qué sucede con el bosque? Pongamos el caso de un bosque de pinos. Si ocurre un incendio forestal, va a afectar totalmente el comportamiento, la conducta del bosque en todos sus ciclos de carbono, así también de la reproducción de las especies e incluso en el ciclo del agua. Por ende, cuando ocurre ese tipo de cambio, lo vamos a llamar perturbación. Sin embargo, dentro de las perturbaciones de los sistemas ecológicos, también existen lo que son de carácter natural, que son aquellos que están orientados prácticamente a la modificación de la conducta o trayecto de un ecosistema por efectos de un fenómeno natural. Por ejemplo, un huracán, sabemos de que el huracán no únicamente va a afectar a la ciudad, sino que va a pasar por cadenas montañosas, va a llegar a la costa, pues todo ese proceso de afectación que puede generar dentro de esos ecosistemas se va a llamar también perturbación. Todo cambio que sufra
un bosque, una selva, así también un manglar, cualquier tipo de sistema ecológico será una perturbación. También podemos decir de que los procesos que modifican los patrones espaciales y temporales de composición de especies y estructura entran como parte de las perturbaciones, ya que de recordar de que un ecosistema es un sistema complejo, donde hay diversidad de especies, hay diversidad de espacios, cada especie tiene su tiempo de reproducción, así también cada proceso está orientado por un ciclo y eso forma la estructura del ecosistema. Y un pequeño cambio que pueda sufrir un ecosistema va a repercutir en todo. Eso es lo más interesante del cambio que pueda producirse por una perturbación dentro de un ecosistema. Tenemos acá ¿sabías qué? Que es un dato referente a perturbaciones, como lo dice lo siguiente. Anualmente el Parque Walter Tilo Denninger, tal vez algunos hayamos visitado este parque que está en el Departamento de la Libertad, por lo que es la litoral, cerca de la playa, se dice de que cada año pierde biodiversidad por incendios forestales, ese parque. Bueno, para comentar, en este año hubo un incendio bastante masivo en el Parque Tilo Denninger, en el cual se perdió mucha biomasa, así también muchas especies. ¿Y qué sucede? Pues perturbó el ecosistema, que era y es todo ese parque ecológico. Así también podemos clasificar las perturbaciones de dos tipos. Tenemos las naturales y las antrópicas, o también llamadas por acción humana. Las naturales tenemos, por ejemplo, las plagas de insectos. Para poner el caso de las famosas langostas, que este año pusieron en alerta y amenaza nuestro Ministerio de Medio Ambiente, pues ese tipo de plagas es una perturbación natural. Así también tenemos el cambio climático, que es debido por factores naturales, no dirigidos directamente por los seres humanos, aunque tienen mucha de relación con los gases de efecto invernadero, las inundaciones, que también pueden ser debido a perturbaciones dentro del ecosistema marino, así también acuáticos. Asimismo tenemos los incendios forestales, como lo ocurrido muy recientemente en California, el cual se expandió a lo largo de muchísimas hectáreas. Pues ese tipo de incendios ocurre directamente por factores no dirigidos o creados por los seres humanos. Así también tenemos las sequías, que no son controladas por los seres humanos, que también son consideradas perturbaciones, enfermedades como por ejemplo lo que es la roya del café, que es una enfermedad natural, no ha sido diseñada por organismos transgénicos u otro tipo de modificación en la cual tenga relación el ser humano, y los huracanes, que también son un ejemplo de este tipo de perturbación que puede afectar a los ecosistemas. Así también tenemos los producidos por la acción humana o los de carácter antrópicos. ¿Cuáles podemos mencionar? Por ejemplo, tenemos el caso de la introducción de especies foráneas o extranjeras. Para ponerles un ejemplo, acá en el país, de seguro todos hemos visto las famosas palomas, las palomas de Castilla. Pues esas aves no son propias de acá del país, son aves invasivas o invasoras. ¿Qué sucede? Pues, como hemos visto, se reproducen a montones, a graneles, y por ende afectan indirectamente a los ecosistemas, ya que viven prácticamente en las ciudades. Sin embargo, ese tipo de introducción de estas especies suelen afectar la fauna y flora local. Así también podemos mencionar otro tipo de especies, como en el caso de acá de nuestro país, que no son especies autóctonas, sino que afectan directamente a los ecosistemas. También tenemos la deforestación, como vimos en las clases pasadas, debido a la urbanización, a la expansión de las ciudades. Eso daña directamente al suelo, un cambio del uso del suelo, y por ende esta acción humana perturba los ecosistemas, ya que un bosque pasa a ser una colonia o una residencial. Así también tenemos la extinción de especies autóctonas. Estas pueden ocurrir debido a la introducción de especies foráneas, pero también producida por la contaminación y la deforestación. Para poner un ejemplo, acá en el país, hace unos 10 años existía el famoso tigrillo. Si íbamos a un bosque, por ejemplo, el bosque de Sinquera, que es un parque natural que está cerca de Suchitoto, uno iba y avistaba lo que eran tigrillos, parecidos
a los tigres que vemos en el zoológico, así también hemos visto en algunos documentales. Pues, ¿qué sucedió? Pues la acción humana, la caza furtiva, terminó con la vida de estos animales. Incluso acá en el país está en peligro de extinción el venado cola blanca y otros, debido a ese mismo fenómeno, en el cual la acción humana afecta directamente a estos ecosistemas. También tenemos la contaminación del agua, así también del aire e incluso del suelo. También tenemos el agotamiento de acuíferos. Bueno, acá en San Salvador, para darles un dato de la situación alarmante que tenemos en cuanto al medio ambiente en el país, en San Salvador está un estrés hídrico debido a que el manto acuífero que se encuentra en lo que conocemos como el Parque de Lava, cuando vamos camino a Quesaltepec y vemos toda la lava ya seca que emitió el volcán en su última erupción, el volcán de San Salvador, pues ocurre un fenómeno de que contiguo a ese parque que sirve también como lo que es un parque de infiltración de lo que es agua y así también hay mantos acuíferos en esa zona, pues se están construyendo lo que son más residenciales alrededor. ¿Qué sucede? Pues esas residenciales van a demandar agua. ¿Y qué va a producirse? Pues la explotación de esos acuíferos. Y por ende se van a ir agotando consecutivamente, tanto de que en San Salvador, en algunas zonas no cae durante semanas el agua, incluso es bien irregular el servicio debido a este fenómeno, ya que hay un estrés hídrico debido por las perturbaciones de esos ecosistemas por la acción humana o antropogénica. Así también tenemos la erosión, que puede ser producto de la deforestación o la misma pérdida de flora vegetativa, va realizando lo que es un proceso de extensión de lo que es de la pérdida de biomasa. La biomasa es toda la hojarasca, toda esa materia en descomposición que vemos en el suelo, que permite en cierta manera lo que es el mantenimiento del suelo, pero cuando no está esa cubierta, no hay plantas, no hay vida, se va erosionando. Y por último tenemos la fragmentación, que también es llamado desertización, en la cual la tierra se vuelve tan porosa, tan seca, que se asemeja a lo que es un desierto. Así como vemos que es tan árido el suelo en el desierto de que se forman hasta fisuras, pues eso ocurre cuando el nivel de erosión es bastante elevado, grave, y se fragmenta lo que es el suelo. Y de esta manera podemos clasificarlo, como les mencionaba, de carácter natural y así también por efectos de la acción humana. Ahora vamos a hacer una dinámica para favorecer lo que es el proceso de participación. De las imágenes que podemos observar en esta lámina de la presentación, si me dicen cuáles podemos considerar como perturbaciones naturales y cuáles podemos considerar como perturbaciones de carácter antrópica o producidas por acción humana. Tenemos lo que es un huracán, un tsunami, tenemos un deslizamiento de tierra, así también un incendio forestal y un tornado. Si me dicen cuáles podemos considerar como perturbaciones naturales y cuáles podemos considerar como perturbaciones de carácter antrópico. Podemos participar en el chat o así también habilitando su micrófono. Para las personas que participen y así también brinden su comentario o aporte, les brindaré un punto adicional para su nota de examen. Así que los escucho. Si me dicen cuáles podemos considerar como perturbaciones naturales y cuáles de los fenómenos que observamos en las imágenes podemos considerar como perturbaciones de carácter antrópico o producidas por los seres humanos. El huracán y el tsunami, bueno, el tornado como naturales, porque... Bueno, vamos a escuchar primero a Kelvin. Bueno, el huracán, el tsunami y el tornado como naturales por
porque van directamente con lo que es el clima y cambios que eso se produzcan. Muy bien, gracias, Kelvin. El huracán, el tsunami. Y tsunami podrían ser. Muy bien, gracias. También tenemos en el chat, tenemos otros aportes. Nos dicen de que los huracanes son naturales y la contaminación y incendios podrían ser de carácter humano. Muy bien, Cortés Rivera, el huracán es perturbación natural. Y en efecto, como han mencionado, cuando hablamos del huracán, vamos a referirnos de que es producido directamente por fenómenos naturales. Pero cabe aclarar de que el cambio climático se ha atestiguado de que es producido en cierta manera por los seres humanos, tiene mucha relación con la formación de cada vez más y más huracanes a lo largo del Pacífico y Atlántico. También tenemos el tsunami, que en efecto es producido por el movimiento de las placas tectónicas, por la subducción, y podemos decir de que es, en este sentido, una perturbación de carácter natural. También tenemos el deslizamiento, que en efecto es debido a la erosión, porque estas personas se han asentado en ambientes que no están adecuadas para poder vivir. ¿Y qué sucedió? Pues afectan la permeabilidad del suelo y eso da como resultante lo que es la vulnerabilidad de estos estratos de suelo, que dan como resultante que van a colapsar, a deslizarse por las lluvias. Así también tenemos los incendios forestales, en los cuales son de carácter natural, pero también pueden ser perturbaciones antrópicas cuando son producidas por los seres humanos. Pero por lo general, los grandes incendios son producidos por el mismo calor, producido por el cambio climático, y eso genera lo que es el incendio de la biomasa. Y en el caso del tornado, como muy bien hemos visto de estos fenómenos, podemos afirmar de que sí, en efecto, son naturales, ya que se producen por baja presión, corrientes de aire caliente y frío que dan como resultante la formación de estos fenómenos naturales. Asimismo, dentro de lo que es el campo de las perturbaciones antrópicas, que es lo que principalmente nos compete y podemos mejorar como sociedad humana, podemos hablar de estrategias mundiales para poder mitigar todo el daño que está sufriendo hoy en día el medio ambiente. Y en el caso de estas estrategias, se cuentan con dos niveles. Tenemos el nivel internacional y el nivel nacional, que prácticamente se desarrolla a nivel de localidad. ¿Qué estrategias se han tomado a nivel internacional para minimizar lo que son las perturbaciones antrópicas? Tenemos tratados y convenios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, tenemos el protocolo de Kioto, así también dentro de la COP21 que se llevó a cabo hace unos años se firmó el famoso Tratado de París, en el cual todos los países se comprometían en un lapso aproximadamente de 5 años reducir prácticamente en un 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Así también hay algunos convenios en el manejo y transporte de sustancias peligrosas y control de contaminación, en el cual nuestro país está suscrito. Así también tenemos acciones de carácter nacional o local, como estrategias de adaptación al cambio climático. Nuestro país cuenta con legislación ambiental, así también hay un plan nacional de reforestación, en el cual obliga a todas las empresas por cada árbol deforestado sembrar 10 árboles. Sin embargo, podemos detectar de que es bastante falaz ese tipo de estrategia porque no cumple con lo que debería ser como una estrategia de adaptación al cambio climático. Así también normas nacionales y provisionales, como les comentaba, hay legislación ambiental, hay una ley ambiental en nuestro país que regula, cabe aclarar, lo que es el proceso industrial y crecimiento económico. Pero cabe mencionar de que debido a la condición jurídica de nuestro país, las leyes suelen ser solo tratados en papel. Así también tenemos los planes de saneamiento local, como la recolección de desechos sólidos, su separación, y aún no se completan lo que son estos planes. Claramente vemos de que no hay una cultura aún que fomente lo que es la minimización de las perturbaciones antrópicas que podemos hacer nosotros al medio ambiente,
sino de que aún se continúa en la misma tendencia. Pero debido a las nuevas condiciones del ambiente, los huracanes, los fenómenos del niño, de la niña, están obligando prácticamente a todos los países a adaptarse al cambio climático. De lo contrario, como hemos aprendido en la teoría de la evolución, no es el más fuerte el que sobrevive, sino que el mejor se adapta. Y eso genera lo que es una mayor vulnerabilidad en nuestro país, es de los más vulnerables al cambio climático debido a que cuenta con pocos planes, poca organización y así también la cultura que no está enfocada principalmente a la adaptación al cambio climático. También tenemos dos conceptos importantes dentro de las perturbaciones, que es la reacción a ellas, como es la resistencia y la resiliencia ecológica. Esta última de seguro ya la hemos escuchado en alguna clase, este término resiliencia. Pues, ¿qué significa resiliencia y resistencia en el campo ecológico? Veámoslo en este esquema. Comencemos con la resistencia. Podemos decir de que esta está determinada por factores internos y externos del ecosistema y se da en ecosistemas que pueden aumentar su resistencia con el crecimiento o asimismo el incremento de la cantidad de especies. Para poner un ejemplo de resistencia, en el caso de un bosque, si ocurre lo que es un incendio producido, pongamos el ejemplo, por los seres humanos y luego se da la extinción del incendio, ¿qué va a generarse? Pues en el caso del ecosistema va a tratar de restaurarse, que es parte de este proceso de resistencia. Y en ese proceso las especies se van a sentir obligadas a incrementar su tasa de reproducción. Por cada proceso de natalidad se incrementa lo que es el número de especies y así también eso va a aumentar lo que es la resistencia. En cierta manera las plagas, para poner el caso de las langostas, que fue bien sonado el caso en el transcurso del año, pues, ¿qué sucedió? Por cada ataque con químicos, pues la acción que toma lo que es el animal para poder resistir a esa perturbación antrópica es aumentar su tasa de reproducción. Y de esa manera funciona prácticamente la resistencia, en la cual por factores internos o externos del ecosistema sufre un cambio, pero reacciona incrementando lo que es la cantidad de especies en el interior de ese ecosistema. Mientras la resiliencia es un proceso contrario a la resistencia, porque esto implica lo que es absorber las perturbaciones. En otras palabras, se da en ecosistemas complejos con mayores mecanismos regulatorios, por ejemplo, para poner el caso, la selva amazónica. ¿Qué sucede con la deforestación? Pues está ocurriendo tanto resistencia como resiliencia. ¿De qué manera está sucediendo la resiliencia? Pues en el caso de la selva, está absorbiendo parte de los fenómenos naturales que suceden en esa parte del mundo, algunos fenómenos como sequías, se está tratando de lo que es aumentar lo que es el ciclo del agua y asimismo también generar lo que es una absorción de esa perturbación natural. Sin embargo, hay procesos en los cuales los ecosistemas complejos pierden sus mecanismos regulatorios y es bien complicado mantener la resiliencia, ya que la resiliencia lleva a la restauración o reposición de lo perdido en un ecosistema. Si se perdió cierta cantidad de bosque, pues la resiliencia va a responder de esa manera, recuperando y restaurando esa parte perdida. Pues este mecanismo es más complejo, por lo general ocurre la resistencia dentro de los ecosistemas y para que ocurra la resiliencia debe de haber un equilibrio ecológico, en general con los mecanismos regulatorios, que no haya una exagerada pérdida de especies, como también asimismo una pérdida del equilibrio de los mecanismos regulatorios del ciclo de carbono, ciclo del agua, que las lluvias siguen siendo igual, así también la cantidad de población de árboles se mantenga en equilibrio para que de esa forma se mantengan en resiliencia. Y como vemos acá en esta imagen, tenemos claramente un ejemplo de resistencia, en el cual reacciona lo que es al pavimento. De seguro todos hemos visto de que incluso en el cemento hay una pequeña abertura, una fractura y ahí aparece una planta. Pues es parte de este mecanismo de la resistencia. Muy bien, y con ello vamos a llegar a la parte final de la clase para luego quedarnos con
lo que es el documental corto. Así que vamos a responder primero las preguntas y para sumar a lo que es, a lo visto en clase, vamos a dar resolución a cada una de ellas. Vamos a comenzar con la primera pregunta, si me ayudan a resolverla, si me mencionan ejemplos de perturbaciones naturales y antrópicas, según lo que hemos visto. ¿Qué ejemplos tenemos de perturbaciones naturales y de carácter antrópicas o producidas por los seres humanos? Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. ¿Qué ejemplos podemos mencionar de perturbaciones naturales y de carácter humano? De las perturbaciones naturales podrían ser los terremotos, los incendios, Muy bien, excelente. las sequías también, profe. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ahí algunos ejemplos. También nos comentan en el chat de que los huracanes son naturales, la contaminación, incendios podrían ser de carácter humanos. Como ha mencionado su compañero y así también comparten en el chat, ejemplo de perturbaciones naturales, aquellas producidas por los seres humanos que no están reguladas por ellos directamente, como lo son los huracanes, incendios forestales y otros, mientras las perturbaciones artificiales son producidas directamente por nosotros, como es la deforestación, la erosión, contaminación, y ambas afectan de cierta manera a todos los ecosistemas del mundo. Ahora veamos la segunda pregunta, si me explican cuál es la importancia de la resiliencia para los ecosistemas. ¿Cuál será la importancia? Hablábamos de que la resistencia tiene relación con la producción de más especies, tanto de flora y fauna, mientras la resiliencia consistía en un proceso más complejo. Pues, ¿cuál será la importancia de la resiliencia? Bueno, creo que la importancia que tiene directamente un ecosistema es permanecer con vida, en adaptarse a lo que el cambio que ha sufrido y lograr permanecer con vida a todo el ecosistema con los cambios que ha sufrido. Gracias, muy bien. Excelente explicación. Prácticamente así podemos considerar la resiliencia como un proceso de adaptación. Cuando sufre un cambio grave, un ecosistema, una pérdida exagerada de biomasa, de flora, de fauna, pues se trata de restaurarse. Y ese proceso de reposición o de restablecerse a pesar del daño, de la afectación, vamos a llamarlo resiliencia. Vamos por la última pregunta. Nos dice, reflexiona acerca de qué acciones podemos realizar los humanos para contribuir a que los factores externos de los ecosistemas tengan un mayor desarrollo. En otras palabras, quiere decir de qué acciones podemos tomar nosotros como ciudadanos del planeta para de esa manera contribuir al cuidado y protección de los ecosistemas. ¿Qué medidas podemos tomar? Brian Domínguez se habilita su micrófono y nos comparte con sus compañeros qué medidas podemos tomar nosotros los seres humanos para evitar dañar a los ecosistemas. Por ejemplo, los bosques, así también los manglares, la playa, cuando vamos a la playa. ¿Qué medidas podemos tomar que puedan contribuir a la protección y así también a un mayor desarrollo de los ecosistemas? Muy
Muy bien, nos dice Cortés Rivera, evitar contaminar el planeta. Excelente. También nos comentan en el chat de reducir el uso de bolsas plásticas, realizar compostaje y así también nos dicen que también puede contribuir lo que es el cuidado de los manglares. Muy bien. Bueno, cuidar el ozono también. Nos comentan dentro de lo que es el chat. Pues todos esos aspectos o acciones que podemos tomar inciden directamente en el cuidado de los ecosistemas. Evitar tirar basura en cualquier parte, así también tratar de separar los desechos que producimos en casa, como también si visitamos algún parque natural, ecológico, pues contribuir a su cuidado, evitando cortar árboles o así también protegiendo directamente a la fauna, ya que típicamente se suele tomar una actitud bastante aversiva con la naturaleza, a veces inconsciente, pues es parte de las obligaciones que tenemos como ciudadanos del planeta Tierra. Muy bien, con ello vamos a ir dando por cerrada la parte de la clase. Vamos a hacer lo siguiente, debido a que el documental tiene una duración de 7 minutos y únicamente tenemos 5 minutos ya para que termine la sesión. Les voy a pedir por favor de que volvamos a ingresar con el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp para que podamos cerrar con una parte del documental. Es bastante interesante, sobre el lago de Coatepeque, se llama Extinción y prácticamente todo lo que hemos visto en la clase lo vamos a ver allí reflejado. Así que en este momento voy a finalizar la reunión y volvemos a ingresar con el mismo enlace, por favor, a quienes estamos en línea. Así que los espero.